¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues me da muchísimo gusto de nueva cuenta estar con mis dos grandes amigos y maestros, José Antonio Molina Farro y Juan José Rodríguez Prats, a quienes saludo como todas las semanas. ¿Y tu impresión sobre el segundo informe? ¿Lo viste? ¿Te pareció que iba a ser repetitivo? ¿Alguna novedad que hayas encontrado? ¿Algo que no supieras? ¿Alguna revelación? ¿Cuál fue tu idea del informe y cómo explicarse al mismo tiempo que a pesar de que sale reprobado el presidente en temas de corrupción, de combate a la corrupción, en temas de inseguridad, de manejo de la pandemia, de todas maneras sale con un alto puntaje en popularidad, 61%, coinciden las encuestas de Reforma, de Mitofsky, y él dice que la suya le dan 71%. ¿Cómo explicarse ese fenómeno y cómo sintetizar los resultados del informe? Bueno, en primer lugar, déjame hacer un poco de historia. El informe era una ceremonia muy importante, era rodeada de toda una solemnidad y era el día del presidente de la República, era la reafirmación del presidencialismo exacerbado del partido hegemónico y era algo que se sentía que correspondía a una cultura política de rendir pleitesía, de reafirmar, en donde todos los sectores le señalaban su lealtad y su apego a la vida institucional del país. Se fue deteriorando de tal manera que se cayó en el desorden, en el insulto, hasta que la ceremonia aquella fue suspendida. Y lo que vimos hace 2 días, pues no fue un informe, porque la Constitución dice claro, es el informe que guarda la administración pública. Por lo tanto, lo mínimo que podemos esperar es que nos diga cuánto fue lo que se recaudó, cuál es el presupuesto y en qué forma se gasta. Ese es el origen, inclusive, que se da desde que firmó Juan Sin Tierra en 1215 la Carta Fundamental, obligado por los lores y los comunes. El reclamo era, dime qué haces con el dinero que te damos. Entonces el informe tenía un formato, o sea, era decir, en tal materia hacemos esto, en tal política hacemos esto. Esos requisitos no lo cumplen el discurso pronunciado, que no es más que una mañanera. Yo creo que Héctor Aguilar Camín definió en un solo renglón algo verdaderamente trágico. En medio de la ruina, un presidente con resultados de aprobación de la ciudadanía. Ese contraste al que tú señalas, que todo el mundo se refiere. El presidente habla del 97% de los compromisos cumplidos. Hoy salen estudios en donde habla del 43% de compromisos incumplidos, mencionado uno a uno. Y María Amparo Casar hace una frase que me pareció excelente. Con ese grado de cumplimiento es hora que el presidente se jubile. Porque quiere decir que ya los próximos 4 años, él mismo lo dice, que ya nada más es cuestión de administrar, porque ya están fijadas las bases de lo que es la cuarta transformación, que no sé en qué consiste, porque si se ve, las reformas son de maquillaje, son superficiales, son sin mayor trascendencia. Ahí tenemos que ver lo que es un régimen, porque él habla de un cambio de régimen. La palabra sistema político y régimen, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no se entiende bien. Régimen es la forma en que se ejerce el poder, que se distribuyen las atribuciones. No hay más que régimen parlamentario y régimen presidencial. Si vamos a cambiar el régimen presidencial, pues tampoco veo matices de régimen parlamentario. Por el contrario, yo creo que se está concentrando el poder. En síntesis, yo veo que hay una modificación grave de nuestro sistema político, que de alguna forma sí era un sistema, sí había una interconexión de órganos que desempeñaban la función de estabilidad, de legitimidad, y de la que hoy carece nuestro sistema político. Y por otra parte, la explicación de por qué tiene ese grado de aceptación, pues hay varios artículos que insisten en eso, en no explicarse, porque no hay nada en ninguna de las áreas de la política pública en donde podamos ver que haya resultados positivos. Entonces, esto es un verdadero fenómeno de mercadotecnia, de su presencia en las mañaneras, de su oratoria tan directa,
de los programas sociales, pero una explicación lógica de un apoyo razonado no lo tenemos. Ese sería mi comentario de inicio, Juan Carlos. Pepe Molina. Sí, Juan Carlos. Yo hablaría del efecto Dunning-Kruger, que en alguna ocasión comentamos. El efecto Dunning-Kruger es el que es incapaz sin saber que eres incapaz. Y esto te lleva a una autoevaluación, a la sobreestimación de una autoevaluación de tus competencias. Entonces, el mejor presidente en el peor momento, es lo que dice el presidente. Yo creo que es el síndrome también del solipsista. Él tiene un mundo virtual, artificial, que él crea. Dice que no hay crisis, es que no hay crisis. Si dice que no hay desempleo, es que no hay desempleo. Si dice que la economía está creciendo, es que la economía está creciendo, ¿no? Después de este repaso constitucional que hizo Juan José, realmente sí hay que preguntarse el porqué de este fenómeno sociológico con Andrés Manuel. Yo creo que hay mucho todavía de indignación hacia el pasado. Hubo un pasado, hay que reconocerlo, de impunidad, de corrupción. Las mañaneras, por supuesto, que han prendido los anzuelos retóricos que utiliza Andrés Manuel, han prendido la gente, los programas sociales. Otros que piensan que la crisis nos viene producto de la pandemia cuando viene desde el año pasado o nos viene del exterior. Entonces, todo esto sí realmente llama la atención. Pero, pues algo más, los apoyos que dio Andrés Manuel, no nos olvidemos, fueron de apenas el 0.3% del Producto Interno Bruto para las pequeñas, para inyectarle a la economía. Cuando en otros países como Chile, en alguna ocasión lo comentamos, y Colombia, sumadas con las garantías estatales de crédito, nos daban como 11.5 o 11% en los apoyos. Entonces esto condujo a la ruina, ayer dieron el dato, 1 millón de empresas pequeñas, changarros, que ya cerraron y que no van a volver a abrir. Y aquí estamos hablando de una cantidad importante de empleos perdidos, alrededor de 4 millones, si le pones un promedio de 4 por cada changarrito. Entonces sí es una cifra muy preocupante. Pero además, Juan Carlos, el país cayó, estas son las cosas que hay que remarcar, 3 puntos en los niveles de competitividad mundial. Estamos en el lugar número 53 de 63 países. Jacques Attali, que es una de las mentes más lúcidas de Europa, nos decía que la libertad de un país es su competitividad. Y la competitividad radica en supuestos centrales: la innovación, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y el valor agregado. Entonces, esto tenemos aquí en nuestro país. Estamos también en el top 10, claro, no viene de ahorita con Andrés Manuel, en los países con más alto grado de impunidad que hay en el mundo. Entonces sí, es algo preocupante, más aparte hay que agregar, en el primer semestre salieron 15,000 millones de dólares por falta de confianza en el país. Y en octubre, leía yo el día de ayer, salieron alrededor de 7,200 millones de dólares, nada más en el mes de octubre. Entonces sí resulta algo preocupante. Más adelante abundo sobre esto cuando hablemos de Alfonso Romo, porque creo que sí es parte del porqué de esta confrontación que quisieron aparecer como algo terso, esta renuncia, pero yo sí creo que hubo puntos de vista diametralmente opuestos entre lo que piensa Romo y lo que está haciendo Andrés Manuel. Tiene 2 años de desgaste en el ejercicio del poder, que siempre desgasta, pero tiene una crisis que esa sí no tiene precedentes. Lo que sorprende no es el nivel de popularidad,
equiparable al de otros, sino que además no podía estar peor el país en términos de seguridad, en términos de situación económica, de desempleo, no podía estar peor en términos del tratamiento que se le ha dado a la sanidad, y la única manera de explicarse eso es precisamente el fenómeno del populismo, definido en términos de que el populismo sacrifica todo por la popularidad. Pensemos en los primeros años de Hugo Chávez en Venezuela, y no por comparar a México ni a Chávez con López Obrador. Tenía abundancia petrolera, le ayudó a repartir un poco de riqueza redistributiva, de hacer una política redistributiva del ingreso, y le permitió afianzar sus primeras reelecciones, pero ahora ya se les acabó el petróleo y ya se fue muchos millones de personas de Venezuela. La pregunta es, aquí ya se acabaron el cochinito también, Juan José. Se acabaron el fondo de estabilización. Yo creo que la apuesta es, se van a tirar todo, ahora sí que el resto en las elecciones que vienen, y de ahí que Dios nos agarre confesados, porque ya no vamos a vivir del petróleo, no podemos depender de las remesas, se va a caer la recaudación porque van a quebrar empresas que son las que aportan dinero a la recaudación. ¿Cuál es el futuro entonces? ¿Cómo sostener esa popularidad si Morena llegara a ganar el Congreso y si ya no hay de dónde sacar dinero para los programas sociales? Perdón, Andrés Manuel ha venido descendiendo en su popularidad y en la percepción de aprobación, Juan Carlos. Si no ando mal, entró con casi el 80% de aceptación y ahorita está en un 61%. O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, Juan Carlos, sí ha habido un proceso de desgaste por todas estas medidas. Acaban de sacar una publicación. La gran bandera ha sido la lucha contra la corrupción. Si tú sumas a los que dicen que la corrupción sigue igual que en el pasado, y a aquellos que dicen que se ha incrementado la corrupción, pues te suma más del 50%. Sí. En la encuesta que la propia Secretaría de Gobernación hizo, hay un 51% que afirma que no se ha combatido la corrupción o que ha empeorado. Entonces, el tema de la seguridad no se ha resuelto, que el tema de la también está en un empate en el tema del tratamiento de la pandemia. Entonces, sigue resultando sorprendente para los analistas que el presidente sostenga esos niveles de popularidad, y a mí lo que me preocupa es que él finca todas sus determinaciones en esa popularidad que le permite seguir haciendo arbitrariedades, pensando que está haciendo lo correcto, pues, porque tiene el respaldo del pueblo. Acuérdense que en su campaña fueron primero los pobres, ¿no? Porque le apostaron a que había un número de millones de pobres suficientes como para ganar una elección. Luego se dio cuenta que no era suficiente con apostar solo a los pobres, y apostó por enojar al pueblo por la corrupción peñanietista y culpar al neoliberalismo de todos los males del país, que hay que decirlo, no es otra cosa más que el libre mercado, que el capitalismo. Eso es a lo que está combatiendo el presidente, volviendo a fortalecer el estatismo en políticas como la que está siguiendo en Comisión Federal y en Pemex. Entonces, a mí sí me sigue sorprendiendo. Entiendo que Adolfo Hitler hizo lo mismo, que Mussolini hizo lo mismo. ¿Cómo explicar que tanta gente, aunque fuera menos del 60%, aunque fueran 40%, yo me pregunto por qué no está en 20%, como estaba Peña Nieto en los últimos 2 años? ¿Cómo explicarlo, Juan José, ya para cerrar este tema? Mira, yo siento que Jorge Fernández Meléndez dice en su columna algo que me parece muy adecuado repetir. ¿Hasta dónde va a estirar la liga Andrés Manuel? Yo creo que Andrés Manuel, confiado en esa popularidad, que no se explica más, agregado a lo que ya dijo José Antonio y lo que dijiste tú, mi querido tocayo, es por el recurso económico directo que le está llegando a ese cerca del 70% de hogares, que son los más pobres. Entonces, esa es la clientela que está apoyándolo. La salida de Alfonso Romo, para mí, rompe el único puente de comunicación que había entre el gobierno y el sector privado. Yo dije en un artículo hace ya varios años, o sea, no varios meses al principio, pronostiqué
que iban a renunciar Carlos Ursúa y Alfonso Romo. Le atiné. ¿Por qué? Porque conozco a Andrés Manuel. Andrés Manuel tiene muy fijo en su pensamiento lo que es el chip marxista. Hay una lucha de clases. Y él, en el hombre que ve que hace, o la mujer que hace fortuna, no se lo explica más que por una explotación. Que porque hay proletarios que están sufriendo, hay un hombre que ha sustraído esa riqueza y la ha acumulado. Eso para Andrés Manuel es el empresario y no lo va a cambiar. Yo sí creo que con el último conflicto que se crea con el empresario, que es la situación de los outsourcings, así llamadas, fue lo que la gota que derramó el vaso, que ya Alfonso Romo dijo, desisto. Yo creo que Alfonso Romo había sido derrotado una y otra vez, y qué triste que así sea, por una racional. Y era impedir inversión privada, seguir queriendo rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, que me parece un error enorme y que va a comprometer enormemente, si no es que ya la comprometió y va a hundir a las finanzas públicas. Entonces, toda esta aceptación de Andrés Manuel deriva, una, de las mañaneras, de su publicidad, de la mercadotecnia, pero sin duda de la eficacia del programa social para hacer llegar recursos a la gente que carece de esos recursos y que en un sentido de gratitud está tan fijo en el pueblo de México, siente que la forma de pagar pues, es apoyando al gobierno de Andrés Manuel. Pero la confrontación con el sector empresarial, la salida de Alfonso Romo, para mí es el arranque de algo que vamos a ver. Yo hoy me informaron de que ya los empresarios ahora sí dijeron, se acabó y vamos a unirnos a los partidos de oposición. Hay otra frase que también me parece gravísima. Cuando el presidente en Ensenada, tengo entendido, Baja California, llegó a declarar que ya se habían desenmascarado los partidos, PRI y PAN, y que se unían para pretender retornar a la corrupción y al neoliberalismo. Eso hace que también él se desenmascare, porque está perdiendo la investidura presidencial y convirtiéndose en jefe de un partido. O sea, sin duda ya está encabezando una facción. Esto me parece tremendamente gravísimo. O sea, vamos a la elección del 21 con dos fuerzas totalmente encontradas. Morena y el gobierno de Andrés Manuel, o al revés, y un Mario Delgado que será el gerente. Y van a luchar con todo para efecto de no perder principalmente la Diputación Federal, porque le tiene pánico a Andrés Manuel a no tener mayoría en la Cámara de Diputados. Y desde ese punto de vista va a defenderse con todo y a irse contra los empresarios. El asunto de los empresarios, a mí me gusta mucho una frase de Churchill. Hay quienes ven en los empresarios a animales como hienas que hay que exterminar. Hay quienes los ven como vacas a las que hay que ordeñar. Y hay quienes ven como los caballos que están adelante de la carreta. Yo creo que el siglo XXI, y lo dice Fernando Savater, después de estudiar toda la historia y habla del periodo de los filósofos y el periodo de los guerreros y el periodo de los ideólogos, él dice que el siglo XXI será el siglo de los empresarios, y yo estoy convencido que así es. O sea, los empresarios en cualquier sistema ahorita son los que tienen la posibilidad en realidad de sacarnos de la crisis, y esa era la tesis de Alfonso Romo. O sea, Alfonso Romo dijo textualmente, lo único que nos puede salvar es la inversión privada, es el 87% de la inversión. Y dijo algo que también me parece muy importante. Yo creo que eso fue lo que al final de cuentas motivó su renuncia. No podemos hacer un programa económico como si estuviéramos creciendo al 9%, cuando lo que estamos haciendo es creciendo al 9%. Entonces, yo siento que el rompimiento es brutal, o sea, la confrontación va a ser brutal, porque ya del sector empresarial se dieron cuenta de que definitivamente todas las medidas que se están tomando es atentar contra el empresario. No tengo ninguna duda que se apruebe lo del outsourcing. Desde la suspensión del aeropuerto hasta lo del outsourcing ha sido
el permanente agravio a la iniciativa privada, inclusive el desafortunadísimo acto de la cena en el Palacio en febrero de este año, si no mal recuerdo, cuando les obligó a comprar boletos para la rifa del avión. Sí, el pase de charola. No, yo siento que ese acto para la mentalidad de Andrés Manuel no se logró de la forma en que había sometido a los hombres del poder económico. La mentalidad de Andrés Manuel, les aseguro que eso fue loco, pero viendo a los grandes dueños de capital sentados ahí diciendo cuántos boletos iban a comprar para la rifa, para la famosa rifa que al final de cuentas no fue rifa. Entonces, la salida de Romo sí tiene una trascendencia y sobre todo las declaraciones en Ensenada de convertirse ya en jefe de una facción que nos habla ya de una crisis que, como bien dijo Fernando Meléndez, repito, estirar la liga pensando y guiándose por su simpatía, por su apoyo y por las encuestas, me parece una apuesta sumamente grave. Por eso hacia la elección debemos hacerla de ideas, de confrontación, de propuestas, elevar la contienda, porque lo que está en juego es el futuro del país. Ni más ni menos. Yo creo que viene una espiral, Pepe Molina, a partir de, primero, la oposición de Romo a que se cancelara el Naim y su despedida, decir que sin inversión privada no habría crecimiento. O sea, dejó su debut y su despedida para curarse en salud, para pasar a la historia como alguien que no fue cómplice no quiso ya seguir siendo cómplice. Pero además se suma a otras renuncias como nunca había sucedido en un gabinete. Que yo tenga memoria, no sé, Juan José, Pepe, si en un gabinete como el de Juárez o el mismo Porfirio Díaz o el de Santana, no sé si había habido tantas renuncias como las hay ahora. La primera muy preocupante, y dijeron agárrense, abróchense los cinturones, fue la de Ursúa. Entonces, yo creo que la formación del presidente, su formación universitaria, su ideologización de recuperar el papel protagónico del Estado en el manejo de la economía, frente a un mundo globalizado, frente a un mundo de tratados de libre comercio, donde está claro pues que no podemos sustraernos de ello, pues nos pone ante una situación donde, como dice Juan José, vamos a estirar la liga y a ver cómo revienta y con qué consecuencias. ¿Cómo lo ves, José Antonio? No nos asombre la concepción marxista que trae el presidente, y no porque sea algo malo per se. A ver, perdón, una pregunta. ¿No estamos siendo catastróficos en el diagnóstico o estamos siendo realistas? Yo creo que sí hay mucho de realismo. Yo siempre he pensado que... Es lo que está sucediendo. Es lo que está sucediendo, efectivamente, ¿no? Quiere uno estar esperanzado, decía Octavio Paz, que somos el pueblo más esperanzado del mundo, pero desgraciadamente no se ven señales para esto. El presidente ha hablado de un principio de Marx, obviamente pues recogido de los radicales que tiene dentro del gobierno. Habla de la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias. Por ello es que abomina, digamos, de los empresarios. Y Juan Carlos, vivimos una paradoja en el presidente. Es estatista únicamente en cuanto al fortalecimiento de Pemex y de la CFE. Estatismo es lo que necesitamos precisamente ahorita, Juan Carlos, en el sentido de una mayor intervención del Estado en la economía para sacar de la crisis económica la economía y no dejarlos que se rasquen con sus propias uñas. Eso es muy importante. ¿La paradoja cuál es? Es el keynesianismo del que estás hablando, ¿no? De la crisis del 29 y cómo hacer una política contracíclica, ¿no? Contracíclica. Andrés Manuel es estatista en la normalidad y liberal en situaciones de crisis. Entonces,
Esto no puede ser, debes de invertirlo, es donde debes de tener para la conservación de empleos, más intervención en la economía y la reactivación económica. Lo de Alfonso Romo, Juan Carlos, que creo que es muy importante. Como decía Juan José, y yo recurrentemente recurro a esa frase, la memoria al poder. Es muy importante hacer un recuento de lo que pasó con Alfonso Romo. No se olviden de que primero habló de que la única esperanza para la salvación del país era el sector privado. Después nos habló de la recomendación que le hizo Donald Trump al despedirse en Washington. Honre los contratos. A Donald Trump ya tenía presiones por parte del empresariado y sabía también que los empresarios canadienses presionaban a su gobierno para que en el país se generara confianza y que se honraran los contratos. Eso no es una cosa menor. La otra es lo que acaba de decir Juan José, de decir, bueno, estamos decreciendo 9% y nos manejamos como si estuviéramos creciendo a un 9%. La única salida es la inversión privada y para ello hay que generar certidumbre. Entonces, fueron muchas cosas que confluyeron en esto, pero no nos olvidemos lo que dijo Ursúa en una entrevista que fue terrible, tremenda, la afirmación, que él no entendía, ojo, porque tampoco endiosemos la figura de Alfonso Romo, de cómo un hombre de ultraderecha que oscilaba entre el Opus Dei y los legionarios de Cristo estaba tan cerca de Andrés Manuel López Obrador. Eso no es una cosa menor. Un hombre que oscilaba entre Pinochet y Marcial Maciel fuera tan amigo del presidente y que fuera además nombrado jefe de la oficina de la presidencia. Ya antes lo había señalado como un injerencista que estaba tomando decisiones en otras áreas que no le correspondían. Y también los indicó por conflicto de intereses. Esto lo dijo Carlos Ursúa en su momento. Que dice que la gota que derramó el vaso, suele decirse, yo digo el agua porque los vasos no se derraman, se derrama el agua. Pero en fin, fue el asunto de los outsourcing, Juan Carlos, que ya no pudo más. Alfonso Romo es un partidario, es un empresario de la importancia del sector privado, de la inversión privada en la economía y de que hay que generar confianza. Él estaba a favor de las rondas petroleras, estaba a favor de los farm outs, de las asociaciones de Pemex con terceros, pero pues todo esto ya no fue posible. Entonces, optó por la salida. Muchos nos preguntábamos, ¿qué hace Alfonso Romo ahí? Hoy en la mañana tuve pláticas con algunos empresarios y me decían que tuvieron pláticas con él y que efectivamente lo que dice Juan José servía de contrapeso a algunas decisiones radicales de los ultras dentro del gobierno y que había logrado convencer a Andrés Manuel en algunas cuestiones para que diera marcha atrás. A ver, voy a hacer una pregunta capciosa a la que rehuimos, a la que rehuye el propio gobierno que se le etiquete, que le gusta la elegante palabra de ser de izquierda, pero no quiere que se le tilde, como está pasando en España, Juan José, lo que está señalando Vox, que por cierto ha crecido mucho, ya está rebasando al PP en las encuestas, con el discurso de Cayetana Álvarez de Toledo, en relación a que es un gobierno socialista. ¿Podemos decir que vamos hacia el socialismo o no nos atrevemos a asumir que una política que va contra el libre mercado, que está tomando medidas que inhiben la inversión extranjera, la inversión privada dentro del país, pues es una política estatista socialista? ¿O no podemos decir eso? Vamos al desorden, Juan Carlos. Tú eres abogado, yo soy abogado, y el Estado de Derecho siempre deambula para ubicarse en medio de dos extremos.
Por una parte la anarquía y por otra parte el autoritarismo. Ese es el gran desafío que tiene el Estado mexicano. Pero yo no veo que vayamos al autoritarismo ni que haya orden. Lo que veo es que vamos hacia un gran desorden. Esto de que se bloquee por semanas las vías férreas de Michoacán por lo coordinadora que presume el señor presidente que se están rescatando las casetas de cobro en las autopistas. Esto de que está habiendo estallido social de todos los grupos que están angustiados, perdiendo su empleo y empresarios teniendo que cerrar sus empresas, no me lleva más a diagnosticar que es la situación más grave. Este incremento de la violencia, por ejemplo, hubo enfrentamientos allá en Michoacán entre grupos, allá en uno de los municipios alejados de Michoacán, pero hay un enfrentamiento brutal entre dos ejércitos de crimen organizado. No, el escenario es sumamente grave, con una disminución de la inversión. La salida de Romo, todavía no vemos la dimensión del capital que va a salir. Están diciendo que el mes de octubre creo que fue el récord de dinero que salió del país. Eso se está midiendo. Hablan de una cantidad de 7,000 millones de dólares que salieron. ¿Cuándo? Sin duda, sin duda. El problema más serio que tenemos, yo por eso hablo que definitivamente sí soy conservador. Yo lo que quisiera es conservar la vida de mi familia, la seguridad, mi poder adquisitivo, mi empleo. Eso es lo que yo quisiera. Ahorita lo que la gente de México quiere es conservar, no simplemente irse a una aventura, porque la cuarta transformación es una aventura, es algo indefinido, es una ocurrencia, no hay definición, no hay contenido, no hay argumentación. Vemos a un hombre que deambula, se echó abajo la reforma educativa, se echó abajo el seguro popular, se echó abajo el nuevo aeropuerto. No son más que salidas de un hombre que tiene una obsesión terrible por sentir que él manda. Por eso habla de equipos con el 10% de capacidad y el 90% de honestidad, etcétera, etcétera. Podríamos llamarlo amloísmo para no entrar en Honduras y encontrar una definición propia de esta mezcolanza entre autoritarismo, algunas políticas liberales como la autonomía del Banco de México, no sé qué más, el Tratado de Libre Comercio, y a la vez toda una serie de medidas que están desafiando la inversión privada, que están inhibiéndola. Podríamos encontrar una definición en el propio nombre del presidente, su propia etiqueta y su manera de gobernar. Y bueno, ya siendo así, está claro que no habrá crecimiento económico. Los pronósticos dicen que no vamos a pasar de cuando mucho a recuperar 1 o 2% del mejor escenario. ¿Cómo cerraríamos el programa? Tú hiciste una pregunta, Juan Carlos, que quisiera responderte puntualmente. Que si vamos hacia el socialismo, eso quiere. Cuando habla de instaurar un nuevo régimen político, no nos olvidemos lo que es un régimen político. Somos una república federal, democrática, representativa y laica. Eso quiere cambiar Andrés Manuel. Eso es definitivo. ¿Qué es lo que a mí me preocupa, Juan Carlos? Bueno, está destruyendo contrapesos, está desmantelando instituciones. Todo eso es evidente. Está centralizando el poder de una manera desproporcionada y nunca vista, ni en los mejores tiempos del autoritarismo mexicano. Pero vamos más allá. El factor confianza, que es tan importante y tan necesario, ya se perdió en el país. Este último anuncio que se hizo del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura en el sector privado, que son aproximadamente 37 proyectos que estaban en ejecución, pues ya se vino abajo por 297,000 millones de dólares. Entonces, eso sí es muy preocupante. 54,000 millones de dólares para la refinería de Tula, de ese total. Y el 33% de ese total para coinversión con el sector privado y el sector público para fortalecer las refinerías, Juan Carlos. De que se quiere ir al socialismo, sí se quiere ir al socialismo. De que se pueda... Que no les guste la etiqueta, pero así es. Si entendemos por socialismo una economía de Estado,
¿no? Más allá, porque nosotros históricamente hemos tenido una economía mixta, Juan Carlos. Por eso, estamos pasando de una economía mixta a una economía cada vez más estatizada. Completamente monopolizada estatalmente.